Buenos días, amigos, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos sean todos a una nueva transmisión de Los que trastornan al mundo, programa número 54, y para nosotros es de mucho agrado que puedan hacer pues el esfuerzo y el ajuste aún en medio de esta semana que acá en el país pues es flexible. Seguimos con nuestra jornada laboral, también en nuestros compromisos en los estudios, y sin dejar de llevar a cabo pues el compromiso de llevar y desarrollar la misión de Dios con diligencia, con amor y con pasión. En esta oportunidad, para nosotros, los que formamos parte de la comunidad, los que trastornan al mundo, es un gran privilegio tener con alguien que bueno, hace un momento me enteré que parte de su corazón también es de estas tierras de Venezuela, y estoy hablando de nuestro hermano, el pastor Santiago Benavides. Y antes de darle la palabra para todos aquellos que nos van a ver hoy en vivo y posterior de manera diferida por diferentes medios, redes sociales, hablar de Santiago. Él es cantautor colombiano, nacido en el año 1977. Dios le ha permitido hacer canciones desde sus inicios, la pronta adolescencia. Tenía su deseo como buen colombiano de quizás trascender en el campo deportivo, específicamente en el fútbol. Sin embargo, Dios tenía otro plan para él lo entendió así desde temprana edad, y bueno, desde hace 20 años viaja por el mundo en lo que él considera un equipo que le ha denominado Musihippies Misioneros. Él nos va a hablar en su momento sobre por qué esa frase o esa manera de autodenominarse. Y bueno, a través de este equipo de hombres y de mujeres fieles al Señor han buscado a través de sus canciones aliviar las muchas tristezas y animar a través de la esperanza. Se considera él, como cualquiera de nosotros, un hombre con errores, buscando siempre ser transformado a través del Señor, pero aún en medio de esa vida llena de simplicidad, busca mostrar la compasión y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Santiago tiene una hermosa familia. Él está casado con Diana y tiene un par de adolescentes de nombre María José y Santi. Actualmente vive en la ciudad de Toronto, Canadá. Allí él está conectado con nosotros, donde no ha parado, aún en medio de esta nueva realidad, de bendecir a América Latina y al resto del mundo. Como cantautor, pues Dios le ha permitido pues tener hasta los momentos 4 discos: La Casa de Mis Sueños en el 2011, Mi Amigo el Millonario en el 2013, Un Lugar Llamado Gracia en el 2014, Modo Gracia en el 2018, y bueno, hablar de muchos otros proyectos como Cantapalabras que están por allí rodando, y sé que Dios ha bendecido a todos aquellos que hemos podido escuchar. Así que bueno, Santiago, bienvenido, siéntete en casa y bueno, tus primeras palabras. Bueno, Iván, a ti y a todos los que nos escuchan, un abrazo gigante. Muy feliz de estar, así sea a través de estos medios, en una tierra que amo tanto como Venezuela. Para los que no sepan, yo tengo la nacionalidad venezolana. Soy parte de los muchos colombianos que por allá en la época de los años 70 buscaron mejores horizontes en Venezuela. Mis padres emigraron a Venezuela por esa razón. Y bueno, crecí en El Limón, estado Aragua, ahí al pegadito a Maracay. Así que para mí es muy, muy grato poder estar conversando contigo. Un abrazo gigante. Mucho de mi música y de mi sentir poético se gestó, digamos, viendo al tío Simón, oyendo Serenata Guayanesa. Así que para mí es muy, muy grato estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan. Sí, hoy queremos de hecho hablar, Santiago, del tema Dios, música y poesía, entendiendo todo lo que en vida el Señor te ha dado como cantautor, como trovador, definir muchas cosas, pero también ver cómo esta arte Dios la utiliza con un propósito. ¿Quiénes son los que Dios ha llamado, ha preparado para entender de que tienen grandes cosas
consigo mismo que Dios le ha dado, cómo entonces a través de esto seguir impactando a las naciones a través de los talentos, y en este caso la música y la poesía. Y tú como músico, por muchos años, ¿qué definición das a la música y la poesía? ¿Cómo ambas pueden entonces engranarse y de allí salir pues grandes cosas que pueden, pues como bien decía en la introducción, cambiar una emoción negativa en positiva, una tristeza en una alegría? Sí, realmente el arte, el sentir poético, porque el sentir poético, digamos, es el origen del arte, ¿no? Sentir poético no es ser capaz de producir versos, el sentir poético es ser capaz de conmoverse con cosas que aparentemente no tienen nada extraordinario, aparentemente. Ese es el sentir poético y eso es lo que define el corazón del artista. ¿Sí me explico? Hay mucha gente que es artista independientemente de que sepa cantar o sepa pintar o escriba poesía sublime o algo así, independientemente de que lo hagan o no lo hagan, su configuración, su manera de enfrentar el mundo es a través de una óptica artística, por así decirlo. ¿Sí me explico? Entonces, el arte es un regalo tremendo que Dios nos ha dado, que nos permite reparar en el valor de lo aparentemente común, de lo aparentemente simple. Y pues bueno, en ese sentido, de la misma manera, digamos, se nos da la facultad de ejercer una mirada diferente sobre muchas situaciones, ¿no? Entonces, cuando una pena se convierte en una canción, cuando, como dice la misma palabra, convertirán su tristeza en danza. ¿Sí me explico? Dios nos está dando una facultad enorme para alterar nuestra realidad, para alterar la manera en que vivimos las cosas. Y el arte, pues, es un regalo inmenso. Y el arte también, y la música en particular, no dependen, por supuesto, qué bueno que haya excelentes músicos, qué bueno que haya gente muy virtuosa. Virtuosa es la capacidad de hacer cosas difíciles, si me explico, en el arte. Pero el regalo del arte es para todas las personas. Una ancianita que por ahí toca 2 notas en la guitarra y con eso puede hacer una canción que le consuela el corazón, eso ya es un regalo, de la misma manera que lo era una sinfonía de Bach, ¿sí me explico? Entonces, sí, definitivamente es un regalo muy grande la música. Basta una canción, una nota de piano, un acorde del 4 para que el ambiente se altere y se convierta en algo muy especial. Sí, y creo que exacto, es un regalo que Dios nos da y que muchas veces, como bien tú decías, no hemos podido saber aprovechar todos los detalles que dentro de la creación, y aún nosotros como parte de esa creación, no, en medio de aún el tiempo contemporáneo que vivimos, muchos no damos esa pausa para poder entonces observar minuciosamente cada cosa que, como bien tú dices, el arte está delante de nosotros y basta entonces el poder admirar, reconocer a su creador y sobre todo de allí tantas experiencias, como bien tú decías, de personas que sin ser músicos, sin haber estado en una academia, pues le basta de pronto un encuentro particular en su vida para entonces recordarlo, retrotraerlo, para entonces cobrar hálito o fuerzas en lo que va a ir desarrollando en el día tras día. Y de allí lo que muchos se preguntan, ¿no? Creo que no queda ni siquiera lejos de lo que estamos hablando, es, ¿realmente todos los músicos tendrán la capacidad de hacer música y poesía? ¿Qué interpretación puedes darle tú a esto? ¿Habrán algunos que sí, que no, o todos? Claro, hay de todo, porque son 2 cosas diferentes. Una cosa es la habilidad de tocar un instrumento, de cantar, de pintar, ¿sí me explico? Que generalmente está asociada a un sentir poético, a un sentir artístico. Pero no siempre, son 2 esferas diferentes y generalmente van de la mano, pero no siempre. Entonces tenemos el caso de personas que son muy diestras en un instrumento o algo así,
pero a veces les cuesta trabajo ejercer un poco esa mirada poética y compenetrarse con ciertos sentires, digámoslo así. ¿Sí me explico? Sí. Pero sí, es importante entender que son dos facetas, dos dimensiones diferentes. Y tomar en cuenta eso, entonces nos lleva a la siguiente pregunta y es los procesos que aquellos que de pronto sí, no solamente Dios les permite dar a conocer, o sea, les muestra la cualidad o el talento que tienen y que comienzan a desarrollar ese proceso al cual se someten, que nace la inspiración, ¿cómo es? Estamos hablando de que Dios te ha permitido desde la adolescencia el poder pues reconocer que hay algo diferente al poder estar en una cancha, al poder dedicarte allí al 100%, y quiere decir que no es que no lo hagas bien, sino que Dios pues te dio quizá a saber, esto es lo que de pronto tengo para ti y puedes sacarle un mayor provecho. Desde entonces, pastor, ¿cómo han sido esos procesos tan íntimos y tan preciosos en el que quien hace música y poesía se somete? ¿A qué se somete y cómo es ese mundo? Sí, eso es un misterio. Ha habido gente que ha pensado acerca de eso a lo largo de toda la historia. Y ya desde los griegos se hablaba de las musas. No sé si por ahí han oído esa expresión, ¿no? Que lo visitaron las musas. ¿Sí me explico? Para referirse a que sobre una persona vino un don divino, el don divino de la inspiración. Y había esa conciencia muy clara de que el artista producía arte justamente al entrar en contacto con algo más allá de sí mismo, con lo divino. ¿Sí me explico? También recordarán ustedes el famoso cuadro es que como lo veo aquí, como la pantalla me hace cambiar, me confundo, el famoso cuadro de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina. Está el dedo de Dios tocando el dedo de Adán, como una representación de la imagen de Dios transmitida al ser humano, ¿cierto? De alguna manera esa imagen también nos puede servir para simbolizar el hecho artístico. Es cuando Dios toca el espíritu, ¿sí me explico? Y entonces ocurre algo sublime. En ese sentido, digamos, surge la pregunta de si el arte es algo que el artista puede controlar o no. ¿Sí me explico? O sencillamente es que Dios me toca o entramos en contacto pues con el espíritu y entonces ahí ocurre algo que está más allá de mis talentos o algo así. Y yo creo que eso nos lleva a distinguir entonces dos momentos en la creación artística que creo que son muy importantes y que creo que es también muy importante tenerlo presente para no violentar los procesos artísticos y creo que le puede traer mucha paz a muchos. Por supuesto, los procesos creativos son muy particulares de cada quien, ¿no? No se puede decir, esta es la manera, pero por lo general, yo he visto que existen dos momentos en el proceso creativo. Uno, que llamaremos el momento de inspiración, que corresponde a ese toque divino, ¿sí me explico? La inspiración no suele darse en el vacío, suele darse en el contexto de una situación que te está cargando, una lectura que estás teniendo, un evento que te ha llegado profundamente, ¿sí me explico? Ahorita, por ejemplo, yo estoy muy cargado con algunas situaciones sobre la niñez en mi país. Eso me tiene muy cargado, he estado pensando en eso y no me extrañaría que en algún momento entonces viniera la inspiración a propósito de ese tema. He estado leyendo, he estado informándome, he estado escuchando testimonios. Estoy entonces sensible a eso y no me extrañaría que viniera la inspiración y suscitara algo sobre ese tema. Pero una vez ha ocurrido la inspiración, viene un proceso que yo, digamos, a falta de mejor palabra, lo llamaría de carpintería. ¿Sí me explico? Es el proceso de que tú tienes ya la obra, pero tienes que trabajarla. ¿Sí me explico? La obra es lo que llegó en el momento de la inspiración y tiene que venir de un momento de inspiración porque si no, después no va a tener la capacidad de conectar con el corazón de nadie.
ojo, aquí hay algo muy importante. Lo que no viene de un momento de inspiración después no se va a conectar con el corazón de las personas. Lo que provino de un raciocinio, de que, uy, mira, esto rima con esto o algo así, ahí no hay ese resplandor, esa chispa artística que es lo que nos pone en conexión con los otros corazones, ¿no? Lo que nos pone en conexión con el otro es lo que vino por cuenta de la inspiración. Pero una vez esa inspiración se ha agotado, porque la inspiración pertenece al género de experiencias extáticas, de éxtasis, y lo extático por su naturaleza misma dura poco. Uno no dura inspirado 3 días, ¿sí me explico? Claro. ¿Sí me explico? Uno tiene un clímax emocional y eso no dura 6 horas. ¿Sí? El éxtasis dura un tiempo limitado, generalmente corto, en mi opinión, algunos más, otros no, pero un tiempo corto. Entonces uno tiene que aprovechar ese momento de éxtasis para crear, para ser canal de la creación del espíritu. Después ya viene el momento en que uno dice, esta palabrita no me gusta, la cambio, busco otra cosa, aquí no sé, este verso como que no me convence, y empieza uno a trabajar, pero eso es un trabajo, digamos, post-inspiratorio, por así decirlo, post-inspiratorio, inspirativo, esas palabras no existen, pero pues ahí apenas para comunicar la idea. Yo creo que eso es muy importante, porque entonces, ¿qué cosas prácticas se desprenden de eso? Cuando te venga la inspiración, aprovéchala. Cuando te venga la inspiración, no te quedes varado en una palabra, en un color, en una forma. Da rienda suelta lo más posible a ese caudal del espíritu, que después, ya con calma y ya con el recorrido que has tenido, con la sensibilidad que has madurado dentro de ti, con tu propia sensibilidad a las palabras, los colores, las texturas, lo que sea cual sea tu tema artístico, ya tú después lo moldeas según ya tu parecer, tu personalidad, tus gustos, tus experiencias, ¿cierto? Pero cuando venga el río del espíritu, trata de irte con eso. ¿Sí me explico? Trata de irte con eso. Agarra la grabadora de voz, canta. Agarra la libreta, escribe como un loco. ¿Sí me explico? Agarra el instrumento, déjate llevar por eso. ¿Sí me explico? Y registra eso. Después viene el momento en que ese diamante en bruto que ha bajado en el momento de inspiración, lo puedes pulir ya dentro de tus propias habilidades. Sí, es importante, una de las tantas cosas que mencionaste ahorita es la inspiración que viene de Dios, que quizás puede dure un momento muy corto, pero es más que suficiente para que tú puedas estar despierto y aprovechar esa oportunidad para trabajarla y trabajarla de la manera que Dios demanda, hacerlo de la mejor manera, con tu capacidad de saber hasta dónde puedes llegar, pero también no conformarte, sino dar un poco más. Se trata de Él, se trata de poder darlo a conocer a Él a través del talento, de lo que Él te está otorgando, te está trayendo en ese debido momento. Y de allí surge mi siguiente interrogante, y es importante la preparación, tú lo hablabas hace un momento, pero quizás algunos por el tema de la experiencia pueden llegar a un punto, Santiago, es decir, no, ya me sé la fórmula para poder componer música y poesía. La preparación, el esforzarme cada día más, eso se lo dejamos quizás para los que están iniciándose en este mundo. Es realmente importante cuando nosotros, músicos que estamos apasionados por Cristo, tener esa preparación sabiendo de que nuestra música y la poesía que es de Dios amerita pues detenernos para cada día mejorar y hacerlo lo mejor posible. ¿Es necesario no la preparación, o sea, todo el resto de nuestra vida? Absolutamente, la preparación es necesaria para todo, para la predicación, para la creación artística, para un proyecto artístico. Tiene que haber una buena planeación. Cada vez me convenzo más de que las cosas que
que nos llegan, que se difunden, que nos cautivan por su calidad. Detrás de eso hay mucha preparación, suele haber a veces incluso un equipo grande de personas, cada una especializada en su área. A veces uno no está en ese punto, ¿no? En que entonces no vamos a decir, no, pues para producir una canción necesito un staff de 20 personas, cuando todo lo que tengo a mi mano es una tarjeta de sonido y un micrófono y una guitarra. ¿Sí me explico? Y si ese es tu caso, vale la pena tomar un tiempo para planear, vale la pena para tomar un tiempo para tomar referentes, escuchar cosas, nutrirse de ideas nuevas. Tú decías algo ahorita muy importante, que esas personas que han llegado como una especie de zona de confort en su desempeño artístico, y entonces no salen de allí porque consideran que esto de esforzarse es para los que están de alguna manera empezando. Ocurre algo, hay una canción de Jorge Drexler que dice: si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Y pasa lo mismo con la creatividad y con cualquier área de la actividad humana. Si nosotros no estamos continuamente rompiendo nuestra zona de confort, lo que tenemos no se conserva, se muere. Sí. Eso es increíble. Yo de hecho, no es que sea un experto en eso. Para mí ha sido muy duro sentir que llegué a un estilo de composición en el que me siento cómodo, sentir que llegué ya a un lenguaje que al fin ya identifico, y que justo cuando apenas estoy empezando a sentirme cómodo, encontrado, me veo en el tremendo desafío de tener que encontrar nuevos lenguajes. Eso es tremendo. Me hace acordar de la frase de Mafalda, cuando dice: cuando creí que tenía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Es cierto. Ahora, quizás hablando de la parte de conexión con Dios, que lo mencionaste hace un momento, sobre todo ante el talento que puedan tener tantos músicos y tantas personas que pues Dios le ha dado la oportunidad de desarrollar este arte, es necesario hasta qué punto el hecho de poder conectarte con Dios, la espiritualidad. Porque puedes que tengas el talento, ya sea haber estado en una escuela o no, porque a veces pasa también eso. ¿Qué tan importante debe ser para un músico o un poeta hablar de un cristiano? Forma parte de la disciplina espiritual, que a veces decimos es tan básico orar y leer la palabra, meditar en ella, pero a veces quizá bajo el tema de ir creciendo en ese campo, de ir siendo reconocido, a veces puede que sea un riesgo o un peligro el ir colocando a un lado como algo importante el tema de conectarte con Dios. En esa preparación también debe imperar el hecho de conectarte y conocer más a Dios. Totalmente, desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de inspiración, la Biblia es una fuente profunda de ideas increíbles en todo el sentido de la palabra, no solo ideas religiosas, de creatividad. Ahorita hablé de Mafalda, el creador de Mafalda, Aquino, que no era cristiano, ya murió. Que no era cristiano, él consideraba que la Biblia era su principal fuente de inspiración. Wow. Tremendo, ¿no? Y no estamos hablando de un artista, digamos, creyente, en el sentido clásico de la palabra, al menos. ¿Sí? Ahora, podemos ir a otros artistas de gran renombre, como Juan Sebastián Bach, por ejemplo, que sí era un creyente, y la Biblia era la fuente. La Biblia y los relatos de la palabra de Dios eran la fuente de esas obras inmortales que dejaron huella en la historia. Entonces tenemos por un lado que la palabra de Dios es una fuente de inspiración tremenda. Yo casi me atrevería a decir que las grandes historias del mundo son relatos de la gracia. Ayer estábamos con mi familia viendo la obra de Los Miserables, aquí está disponible en Netflix para los que tengan acceso a Netflix. Este musical tremendo de Los Miserables, y básicamente son relatos de gracia.
siempre aparecen, digamos, eh, estas influencias innegables del gran libro de la humanidad que ha sido la Biblia. La Biblia, y esto no lo digo como cristiano, esto lo digo sencillamente como persona que está enterada de la influencia tremenda de este libro llamado la Biblia en la cultura mundial y particularmente occidental, ¿cierto? Pero, pero eso por un lado. Entonces, por otro lado, ya hablando de la relación con Dios como tal, sin lugar a dudas, lo que para un artista, lo que realmente pone a vibrar el corazón de los otros es lo que está pasando en el corazón de uno. ¿Sí me explico? Alguna vez vi una película, esta película llamada The Walk, La Caminata, del artista este que cruza entre dos torres, creo que las Torres Gemelas, si no estoy mal, las extintas Torres Gemelas, y cruza un equilibrista. Y entonces hay una parte que le dicen, ¿y tú no sientes miedo al hacer eso? Y el tipo responde, no me puedo dar el lujo de sentir miedo porque el público siempre sabe lo que hay en el corazón del artista. Siempre sabe. Tú puedes cantar de Dios. Tú puedes gritar aleluya, puedes cantar las canciones más cristianas del mundo, pero si tu corazón no está encendido de amor por Dios, ahí no está pasando, no está ocurriendo esa transmisión, digamos, que el arte pues se supone que existe para eso, en parte, ¿sí me explico? Para que mi corazón se comunique con el tuyo, ¿sí me explico? Pero si estoy cantando de algo que es una mentira, que hay un cortocircuito entre lo que mis labios pronuncian y mi vida, pues entonces no te estoy transmitiendo nada. Es más, lamentablemente estoy transmitiendo muerte. Así cante palabras de vida. ¿Por qué? Porque cuando uno canta, cuando uno se para en un escenario, uno no está transmitiendo únicamente la palabra. Hay algo espiritual que se está impartiendo, digamos, y si hay ese divorcio, ese cortocircuito, transmite una sensación de que en últimas esto del evangelio realmente es otro discurso más, otro discurso más sin sentido. ¿Sí me explico? No como que aquí hay algo que realmente está llevando una alternativa de vida diferente, esta gente está comprometida con lo que está cantando, con lo que está diciendo, y en ese sentido se vuelve algo tremendamente atractivo para las personas, para la juventud que está buscando faros de verdad, de ideal, de justicia, ¿sí me explico? Sino que lo ven como decimos en Colombia, carreta, charlatanería, ¿sí me explico? Palabras sin discurso. Como dice la canción de Latinoamérica de Calle 13, un discurso sin saliva, ¿sí? O más bien saliva pura, no me acuerdo cuáles son las palabras exactas que usa. Pero entonces tiene que haber eso. Y yo diría que un tercer aspecto es que la relación con Dios posibilita algo muy bello, y es que nos da la posibilidad de ser humildes en nuestro arte. Y que desde esa humildad el mensaje hable muy poderosamente. ¿A qué me refiero? Déjenme explicarme un poquito. Pablo dice en la carta a los Corintios que yo me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, y cuando les hablé no les hablé con palabras elevadas, sino con palabras sencillas, para que la fe de ustedes, le dice Pablo a los Corintios, no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Tener una relación con Dios nos permite hacer algo muy sencillo, pero tremendamente transformador, de tal manera que lo que está logrando la música no depende de, wow, qué acordes tan tremendos, qué velocidad de dedos, no, qué notas altas las alcanza este cantante, sino proviene de esa sencillez, pero que resulta ser tremendamente transformadora. De alguna manera, construir ese vaso de barro sencillo pero hermoso nos da la posibilidad de ser artistas que con poco logramos mucho. ¿Sí me explico? Nos da la posibilidad de ser artistas que no están compitiendo, sino que desde una postura humilde
entregan al pueblo algo que realmente es transformador. Creo que eso es lo que está esperando no solamente América Latina, sino el mundo entero. El poder mostrar al Cristo que está en nosotros. Que nuestras palabras lleven congruencia con nuestros hechos. Y yo reflexionaba hace unas semanas con mi esposa sobre este asunto, y es que en varias de nuestras naciones las personas no creyentes, prácticamente cuando uno logra un acercamiento, hasta pueden decirte de principio a fin el método evangelizador en el que tú le vas a mostrar la palabra, o te citan textos bíblicos muy conocidos a la hora de evangelizar, porque ya ha habido pues un avance en cuanto al tema de hablar acerca de Jesús, pero lo que la gente quiere ahora ver es a cristianos que realmente el Señor Jesús sea eso, su Señor, que en los momentos, como bien decía, estuve enfermo y no me visitaste, estuve desnudo y no me vestiste, tenía hambre y no me diste de comer. Allí es donde aún también con la música, con la poesía, con nuestra vida misma, el mundo gime, grita, para que alguien que dice tener la verdad, que es Cristo, pueda entonces desde un escenario, de ahora desde la virtualidad, desde el poder ir al vecino, el de poder ir a alguien que no conocemos pero cruzó delante de nosotros y que el Señor lo presenta para poder ayudarlo. Allí es donde nosotros debemos actuar, y hablar de este tema es importante por la situación en que como cristianos estamos llamados a reevaluar nuestras dinámicas de vida, cómo nos estamos conduciendo, si realmente lo hacemos para nuestro beneficio o lo hacemos para glorificar a Dios, edificar a la iglesia y dar testimonio al mundo. De allí, considerar y pensar, hablar de música y de poesía. Santiago, ¿con qué fin Dios permite que este arte puede llegar a un punto de fusionarse? Quizás puedes hablarlo desde tu experiencia. ¿Con qué fin Dios nos da este privilegio? Es un privilegio el poder entonces tener la poesía, la música y la poesía. ¿Qué podemos lograr? ¿Con qué se puede lograr tener esta fusión y el objeto principal de ella? O sea, el sacar el provecho de todo esto. Bueno, interesante tu pregunta, gracias. Hay muchas cosas que creo que se pueden lograr. Sin ir tan lejos, algo que se me ocurre ahorita y que creo que es tremendamente relevante para ese tiempo. Cuando Saúl dice la palabra, ustedes lo pueden leer ahí, estaba atormentado por un espíritu perverso, y entonces eso le causaba inquietud, desazón, insomnio probablemente, depresión, todo ese tipo de cosas. Dice que se buscaron un músico. El músico era el psicólogo de la época. ¿Sí me explico? Buscaron un músico para que ahuyentara al espíritu, y que cuando David tocaba, el espíritu era ahuyentado en efecto y Saúl se sentía mejor. Entonces yo creo que una función muy importante para este tiempo que estamos viviendo es tenemos que hacer música para ahuyentar los espíritus de tristeza, de depresión, de locura, de rabia que se están apoderando a veces de la humanidad, ¿cierto? En nuestros países, en Colombia, pero también sé que en Venezuela hay gente que está necesitando escuchar una canción que literalmente calle al diablo que les está hablando y que los está queriendo destruir, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer canciones para el espíritu, para calmar el espíritu. Esa es una vocación importantísima, tremenda. La segunda cosa es que ustedes recordarán que el ejército rodea a Jericó y la instrucción que se le da es tocar las trompetas para que las murallas caigan. Es una instrucción militar bastante extraña. ¿Qué pensaríamos nosotros de un general hoy en día cuya estrategia de ataque o de defensa fuera cantar o tocar trompeta? Nos parecería un loco de remate. Pero esto lo que nos demuestra es que, como dice la palabra en Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes, contra seres celestiales, seres espirituales
Y en ese sentido nuestras armas también son espirituales. La música, el arte, la adoración, son armas espirituales muy, muy poderosas que literalmente derrumban fortalezas. Y me ha gustado mucho que últimamente ha tomado cierto auge la práctica de algunos músicos cristianos. Yo incluso tengo ganas de hacerlo aquí en Toronto, de hacer adoración pública. Van a lugares, a una esquina, sacan una guitarra u otro instrumento y dos personas se ponen a cantar, y esa adoración trae algo, trae una renovación espiritual a las personas. Entonces yo diría que en primer lugar un espantar espíritus. Y por favor quitémosle a esto cualquier cosa así como medio esotérica, ¿no? Los seres humanos vivimos cargados de cosas y Dios nos da el tremendo regalo de la música para que el espíritu y el alma se aquieten. Lo segundo, se derriban fortalezas, se derriban murallas. Eso es un arma espiritual. La música y el arte son armas espirituales importantes, sobre todo cuando están pues cargadas, digamos, de palabra de Dios, en armas espirituales importantes. Yo diría que una tercera cosa es que son herramientas sencillas que propician grandes transformaciones. Cuando en la historia de los panes y los peces, este chiquito, según el Evangelio de Juan, le da al Señor, le da 5 panes y 2 peces, le está entregando algo que parece ridículo. Si me explico, cualquiera de nosotros le habría dicho a este niño: no, mijito, no estás haciendo nada, pues la multitud es gigante, la necesidad es inmensa, no estás logrando nada. Sin embargo, por la dinámica del reino de Dios, y eso es algo que tenemos que entender, el reino de Dios funciona de otra manera. Por la dinámica del reino de Dios, estos panes y estos peces que parecían motivo de burla, que claramente no iban a alcanzar, que claramente son ineficientes e ineficaces frente a la necesidad, fueron lo que Jesús utilizó para saciar a la multitud. Y el arte tiene eso. El arte no son maletines llenos de millones de dólares. ¿El arte qué es? Es un poema, es una canción, es una melodía, es una obra, es una escultura, es una danza. ¿Sí me explico? Que uno diría, ¿eso qué va a ser? Pero precisamente por eso, por esa aparente poquedad del arte, son digamos, el insumo, la materia prima perfecta para que por la dinámica del reino de Dios ocurran las grandes transformaciones. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Una canción, uno se pregunta, ¿una canción puede cambiar a Venezuela? ¿Una canción puede cambiar a Colombia? Desde el punto de vista humano, diríamos, de ninguna manera. Pero por la dinámica del reino de Dios, ese es el tipo de cosas que Dios usa para producir grandes transformaciones. Amén. La palabra, la predicación, el arte cargado de palabras de verdad. Yo estoy muy convencido, aquí va un llamado a los artistas, estoy muy convencido de que nuestros pueblos han recibido por mucho tiempo palabras de odio y de desprecio. Y eso ha llenado el corazón de nuestros pueblos y nos ha pasado una factura terrible de muerte y de destrucción. Por favor, esto no es un juicio que hago sobre Venezuela en particular, no, lo hago sobre el mundo, sobre Colombia. Aún veo lo que está pasando aquí en el sur de la frontera en Estados Unidos, estos discursos polarizantes que nos acusamos los unos a los otros, que destruye familias. Yo creo que como artistas cristianos, como artistas que tenemos la fe en el Señor, tenemos la responsabilidad de hablar palabra de restitución, palabra de gracia a nuestro pueblo, para que se vayan las palabras de odio, las maldiciones recibidas, las maldiciones que se pronunciaron sobre nosotros y que incautamente creímos. Y esa es la definición de una fortaleza desde el punto de vista espiritual. Una fortaleza en el mal sentido de la palabra, yo sé que la palabra suena como contradictorio, pero hay fortalezas espirituales que son una cosa negativa, un muro que se levantó en el alma, ¿sí me explico? Una pared de dureza. Básicamente esas fortalezas espirituales negativas son mentiras, palabras que llegaron al corazón y anidaron, crearon una infección espiritual y se convirtieron en algo que destruyó nuestros pueblos. Entonces yo creo que como artistas tenemos una tremenda responsabilidad de darle a nuestro pueblo palabras de amor, palabras de valoración, palabras de
de levantamiento, levantar el corazón del pueblo. Creo que es una responsabilidad tremenda que tenemos como profetas, porque el arte y la profecía están tremendamente relacionados como profetas del Señor para nuestro tiempo. Hoy estamos hablando con nuestro hermano pastor Santiago Benavides, muy querido por muchos, que hemos tenido la oportunidad de ser edificados y también desafiados a través del ministerio que por años él ha estado desarrollando en conjunto con otros. Y hoy tocamos el tema Dios, música y poesía. Hay algunos que ya se han acercado para saludar, y aquellos que están por allí, pues también le invitamos a que pueda hacer sus comentarios, y si surge alguna inquietud, pues hacerla llegar a nuestro invitado. Natacha Flores da saludos y bendiciones. Daniel González, Dios le bendiga, saludos. Santiago Iván, fuerte abrazo desde Caracas. José Mendoza, saludos mis hermanos, Dios les bendiga. Hay saludos de José Machado, Leonardo Sánchez, Gaby Fernández, dice, bueno, aquí escribe primero Gaby Fernández, saludos, Dios les bendiga. Tú, Alberto, también, Leonardo Sánchez, Tommy B. Reyes dice, felicitaciones por este tema tan importante. Gracias. Frangimar Barrios de Martínez, que está muy lejos, Santiago, ella es mi esposa, está a la vuelta de la esquina, pero ella está atenta al programa. Dice, saludos hermanos, qué privilegio poder tenerles en nuestro país, aún desde la virtualidad. Dios les bendiga y siga usando para que a través del arte el reino de nuestro Dios sea extendido. Bueno, saludos para todos mis hermanos, y seguimos invitando a aquellos que se están añadiendo a la transmisión de hoy, seguir dando sus comentarios y también sus apreciaciones, inquietudes, hacerla llegar a nuestro invitado en la mañana de hoy. Retomando el tema, una de las cosas que también me ha hecho ruido es de pronto si hay o no aceptación de parte de, uno, la iglesia, dos, la sociedad referente al arte y especialmente a la fusión de la música con la poesía. Si vamos a una historia reciente, ¿cuáles podrían ser las causas de estos impedimentos que dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia se le ha dado de pronto a personas como en tu caso, trovador? O sea, llevan un mensaje y una música diferente, quizás se llega a un punto de religiosidad o no. O sea, ¿cuáles piensas tú que han sido los impedimentos históricamente sobre este asunto? Bueno, yo no soy muy consciente de haber tenido impedimentos más allá de los que tengo yo mismo. Yo creo que el mayor impedimento para mi ministerio he sido yo mismo. Y no he sido yo mismo al no creer en lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios puede hacer. Una gran tragedia para los artistas es cuando pensamos que nuestra capacidad, o más bien que el alcance de nuestro ministerio está ligado a nuestra capacidad. Eso es terrible, porque entonces, ¿qué pasa? Le ponemos a Dios nuestros límites. Si nosotros en cambio decimos, Señor, yo sé que yo tengo límites, yo sé que mi personalidad puede incluso tener límites, puede incluso no, de hecho tiene límites, pero yo creo en lo que tú vas a hacer más allá de mis posibilidades. Y creo que ese es un aspecto clave muy importante de tener presente en esta época, donde nos parece que la gente que llega lejos, que la gente que genera una influencia, es porque son demasiado talentosos. Ellos sí, yo no. Porque son demasiado apuestos o apuestas, ellos sí, yo no. ¿Sí me explico? No es así, no es así. Tenemos que entender que Dios tiene un propósito y que nosotros no somos quienes para decirle a Dios, no se va a cumplir el propósito porque es que yo siento que no tengo lo necesario. Parece muy humilde decir, no, es que yo no tengo lo necesario para esto. ¿Sí me explico? Pero de hecho, es una manifestación tremenda de orgullo. Porque lo que está diciendo es, dependo exclusiva y totalmente de mí mismo. ¿Sí me explico? No me doy el lujo
de creer, de confiar en lo que tú, Dios, vas a hacer. Así que yo creo que si mi ministerio no ha llegado más lejos y todo eso, creo que también los tiempos de Dios son particulares. Creo que vendrán nuevos tiempos. Soy de los que cree que siempre, siempre, siempre lo mejor está por venir. Siempre. Porque así lo dice la palabra, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Y cuando digo en aumento no digo que el día de mañana voy a tener un Ferrari o algo así, no me refiero a ese tipo de cosas, sino nuevas profundidades de conexión con Dios, nuevos alcances de esa conexión con el Señor. Bueno, lo que estoy diciendo es, creo que lo mejor está por venir y creo que las grandes limitaciones que yo he vivido en mi ministerio no han sido impuestas por iglesias o por legalismos o cosas así, que por supuesto con eso se lucha en las iglesias, por supuesto, sino por mi propia falta de fe en lo que Dios puede y quiere hacer a través de esta vasija de barro que se llama Santiago. Conectando esa idea que nos acabas de compartir, ¿tendrá la iglesia la cosmovisión correcta en cuanto a lo útil que es la música y la poesía, sobre todo entre muchas cosas como una herramienta misional? Perdóname, ¿me puedes repetir? ¿Tendrá la iglesia en estos tiempos la cosmovisión correcta sobre la utilidad de la música y la poesía como herramienta misional, o sea, del provecho que a través de este arte se le puede dar para poder propagar o dar alcance al mensaje del evangelio? Yo creo que cada vez más. Yo creo que la iglesia se ha venido dando cuenta de que en una época tan mediatizada como la que vivimos, expresiones como la música van a tener que ser fundamentales para proclamar el mensaje. ¿Sí me explico? Fundamentales. Sin ir tan lejos, Justin Bieber ha vivido recientemente un acercamiento precioso con Dios y desde ese acercamiento publica mensajes llamando a los que viven en depresión, a los chicos que saben que tienen su vida rota, que luchan con decisiones equivocadas que han tomado, y les ha dicho: yo pasé por todo eso y te quiero decir que encontré descanso en Jesús. ¿Sí me explico? Eso es asombroso y yo creo que nos permite darnos cuenta hasta qué punto, la difusión que la música genera puede abrir el día de mañana también una ventana tremenda para impactar millones de vidas. Yo creo que la iglesia se está dando cuenta de esto cada vez más. Yo creo que también el Espíritu va moviendo a la iglesia. Por supuesto, nosotros siempre estamos resistiéndonos a los cambios. Eso es muy humano, eso no es una cosa de la iglesia. Eso es humano. Las naciones se resisten a los cambios, eso es humano. Pero el Espíritu del Señor nos va guiando, va trayendo nuevas cosas, nos va jalando con sus lazos de amor. El Señor es mucho más paciente con la iglesia de lo que nosotros mismos somos. Mucho más paciente. Sí. Sí. De hecho, mira, yo te digo una cosa, yo tengo 43 años y yo a lo largo de mi vida fui muy crítico de la iglesia y no sé qué. En este momento, a mis 43 años, yo soy un hombre de iglesia. Soy un hombre de iglesia. Yo creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo con su presencia, como dice Pablo en Colosenses. Yo creo que la iglesia, con sus errores, con sus fallas, con sus metidas de pata, con sus ridiculeces, repita, dígale, ahora exclame, ahora súbase, ahora bájese, todas sus ridiculeces, ¿sí me explico? Con todo eso, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia está cumpliendo una función increíble. La iglesia está siendo en muchas sociedades lo que los gobiernos no son, ¿sí me explico? Así que yo doy gloria al Señor por la iglesia, y siempre cuando me entra la tentación de criticar a la iglesia, me acuerdo que el Señor dijo: sí, pero esta es mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, creo que hay un sano espacio para la autocrítica,
para el decir, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? Claro que sí, claro que sí. Por supuesto que creo, y que creo que tenemos que hacer todas estas preguntas. Pero también creo que el Señor va guiando a la iglesia. Yo creo que una de las cosas, hablando, si me permites decir esto, una de las cosas con las que tenemos que tener cuidado en la iglesia es con el abuso del poder. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque los abusos de poder son el diablo. Son el diablo, o sea, generan cosas terribles. Por cuenta de líderes incuestionables, vienen los grandes abusos financieros, vienen los grandes escándalos sexuales. Así que creo que una de las cosas con las que nos toca tener mucho cuidado es con ese abuso del poder que muy fácilmente puede darse en estructuras que generan caudillos. ¿Sí me explico? Caudillos religiosos. Hay que tener cuidado con eso. No estoy diciendo, por favor, no estoy diciendo que no haya líderes destacados. Claro que sí, pero todas esas estructuras tenemos que buscar la manera de rendirnos cuentas, de cuidarnos, de tener con quien ser transparentes. ¿Sí me explico? Eso. Sí, es interesante la interpretación que das referente a la cosmovisión de la iglesia, con todos sus altos y bajos. Creo que sigue siendo una plataforma para muchos de nuestros músicos y demás hermanos con dotes artísticos, en el que a través de lo que piensan, hablan y hacen pueden mostrar a Cristo. Dentro de lo que llamamos, porque sabemos que somos la iglesia, es el local donde nosotros nos reunimos, es la infraestructura, el templo, y la iglesia se mueve, la iglesia camina, la iglesia desarrolla la misión de Dios. Y ahora, en estos tiempos tan convulsionados por tantas situaciones que con tan solo un clic podemos tener adelante, me lleva a la siguiente pregunta. Y al hablar de músicos, hablar de poetas, hablar de artistas, ¿qué tipo de acciones, Santiago, deberían tomar la comunidad artística, en particular artistas cristianos con una vida cristocéntrica, frente a las crecidas olas de la maldad y la injusticia que siempre desde la caída ha estado, o sea, el pecado, pero que con lo que ahora se considera la era digital o la tecnología al alcance del ser humano, que en tan solo minutos, segundos podemos saber lo que pasa del otro lado del mundo, hechos perversos, aberrantes, posturas, ideologías. ¿Cuál debería ser entonces la actitud de los músicos, de artistas cristianos frente a este asunto de la maldad y la injusticia dentro de este mundo? Tú hablabas hace un momento que Dios te ha estado hablando y motivando acerca de las situaciones que han venido suscitándose en la niñez. Y esa es una de las tantas, porque podemos hablar de ahora el tema del aborto, la ideología de género, la corrupción, etcétera. Entonces, a través de lo que Dios le ha dado a tantos artistas, ¿cómo plasmar esto? En decirle, saben, lo que ustedes están haciendo delante de los ojos de Dios es mal, pero saben, hay un camino en el cual, a pesar de que están torcidos, pueden encontrar vida eterna y salvación, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿debemos callar o debemos hablar? ¿Cuál es la postura que debe tener el artista en este tiempo? Claro, mira, maravilloso. Excelente pregunta, muchas gracias. Voy a responder esta pregunta y después quiero retroceder un poquito a la pregunta anterior porque dijiste algo que me parece digno de rescatar de algo que mencionaste ahorita. Yo creo que hay básicamente dos vocaciones, ¿sí me explico? Dos vocaciones. Una es una vocación, digamos, más combativa, ¿sí me explico? Que creo que es legítima, creo que tiene cabida y creo que quienes se sientan llamados a esa vocación deben ejercerla. ¿Sí me explico? Me hace acordar de lo que Dios le dijo al profeta Jeremías en su llamado. Le dijo, hablarás lo que yo te diga para que yo no te quebrante. Tienes la vocación de alzar palabras contra esta situación. ¿Sí me explico? Esa es una vocación. Otra vocación que me parece muy interesante también es la vocación de quien propone un contraste. ¿Sí me explico? Entonces, en una época donde la música está hipersexualizada, y no digamos hipersexualizada, sino hiperpornograficada, ¿sí me explico? Es la vocación de quien, en vez de ponerse a hablar en contra de esto,
sencillamente hace canciones que resaltan la belleza y la pureza de la fidelidad, por ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces se genera un contraste que tarde que temprano termina definiéndose a favor de lo bueno. Siempre, siempre, el bien siempre gana. ¿Sí me explico? Así parezca que no, el bien siempre gana. Entonces, para mí es tremendamente sorprendente. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales al diablo los planes siempre le salen mal. ¿Sí me explico? Porque siempre propone, digamos, la vulgarización de la música, la utilización, la recurrencia cada vez más a la obscenidad, a la maldad y todo esto. Pero, y en el camino, por supuesto, causa mucho daño. Eso hay que reconocerlo, ¿sí me explico? Pero tarde que temprano, la misma juventud, el mismo corazón humano empieza a virar en busca de cosas más puras, de cosas más sanas, de cosas que le dejen algo. Yo hace poco escuché un fragmento de una predicación del pastor Andrés Corson, muy famoso del lugar de su presencia en Bogotá. Y él hablaba sobre la importancia de la virginidad y la fidelidad en la relación matrimonial. Entonces, la virginidad, guardarse para el sexo durante el matrimonio, y la fidelidad, el sexo, queda como un patrimonio de la relación matrimonial. Eso, en esta época, en esta sociedad, déjame decir que eso son palabras de hace siglos, ¿sí me explico? Aparentemente nadie hoy en día piensa así. Me sorprendía la cantidad de comentarios de gente que decía: no soy cristiano, no soy cristiana, pero espero vivir una vida así. ¿Sí me explico? Wow. ¿Por qué? Porque se genera un contraste tan poderoso con la degradación que hay. ¿Sí me explico? Que el alma humana, deseosa de lo bueno, lo puro, lo perfecto, porque hemos sido creados con ese deseo, tarde que temprano termina optando por esto. Si en el camino luchará con el pecado, será revolcada por mensajes destructivos y todo eso, pero a la larga, ¿sí me explico? Los mensajes que proponen belleza, que proponen bondad, que proponen fidelidad, que proponen santidad, son los que terminan llevándose el trofeo de nuestros corazones, para así decirlo. Por eso es que me parece tan importante que haya un tipo, por ejemplo, en el ámbito cristiano, un tipo como Redimidos, ¿sí me explico? En el ámbito cristiano. Se congeló la imagen, ¿me estás escuchando? ¿Sí? Sí, te escucho. Ya, ok. Estoy aquí. Un tipo como que haya, me parece importante que haya un tipo como Redimidos, que de frente se mete a la problemática, que de frente le canta al tema de las redes sociales, a toda la problemática y todos los fenómenos que se generan en torno a eso, ¿sí me explico? Y a muchos otros, ¿sí me explico? Y haya también un tipo como Juan Luis Guerra, que sencillamente canta sobre la belleza del amor, ¿sí me explico? Y ambas son vocaciones legítimas. Y por supuesto, ahí también entran aquellos que se dedican a producir una canción, digamos, más propiamente devocional, ¿sí me explico? Los que hacen música de alabanza y adoración y todo esto, ¿sí me explico? Producen entonces una música que nos trae paz. La gente escucha a un tipo como Jesús Adrián Romero, ¿sí me explico? Y la gente escucha a Jesús Adrián Romero y dice, yo veo a veces los comentarios y dicen, yo no soy cristiano, pero esta música me trae paz. Yo no soy cristiano, pero esta es la única música con la que me puedo dormir en la noche. ¿Sí me explico? Porque en últimas el bien triunfa. En últimas. La gente, créeme, la gente en el momento en que está en su momento más oscuro, necesitando dormir, con un hijo en una cama de hospital, la gente no va a escuchar basura. ¿Sí me explico? La gente no va a escuchar basura. Entonces, sobre tu pregunta, hay dos vocaciones. La vocación, digamos, combativa, por así decirlo, muy, absolutamente legítima, siempre y cuando sea con amor y con respeto. Claro. La segunda vocación, la vocación del contraste, que es tremendamente importante. Y tú mencionaste algo antes, que dije que quería regresar a tu pregunta. Tú mencionaste que en la iglesia es donde muchas veces
alguien empieza a tocar un instrumento, algo así dijiste, no me acuerdo las palabras exactas. Pero diste en el clavo de algo que quiero resaltar y que es muy importante. Eso no es de ahora. ¿Sí me explico? Miren, a veces uno, cuando estábamos con la banda en Colombia, recorríamos las zonas más apartadas de nuestro país y llegamos a veces a unos pueblitos por allá abandonados, donde no llega nadie. Y la única batería de ese pueblo, adivinen quién la tiene. La iglesia. El único micrófono donde un niño puede pararse con una guitarra y cantar, ¿quién lo tiene? La iglesia. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia se convierte en una especie de templo también de la cultura. ¿Sí me explico? Y eso no ha pasado desde hace 5 años, desde hace 10 años. Eso ha pasado toda la historia. ¿Sí me explico? Toda la historia. Desde el siglo XII, desde el siglo XI, los templos eran los lugares donde se producía música. Eran los únicos lugares donde el pueblo podía ir y estar en contacto con algo sublime. Hoy en día tenemos música en un audífono, en cualquier celular. ¿Sí me explico? Pero en esa época no. ¿Cómo hacía la gente para escuchar música? Iba al lugar donde se reunía la iglesia, al templo. ¿Sí me explico? A los grandes templos europeos de aquella época y todo eso. Pero eso no se quedó ahí. Después tenemos un ejemplo como el caso de los esclavos afroamericanos, ¿cierto? Que producen que generan una música tan maravillosa, tan rica, que yo diría que hoy en día es de las músicas que más ha jalonado la creatividad a lo largo del mundo, que es nada más y nada menos pues, que toda la música negra norteamericana, y bueno, en general a lo largo de todo el continente. Hay música negra en Perú, en Colombia, en Venezuela, y es la identidad de nuestros pueblos es impensable sin esa herencia, ¿sí me explico? Y mucho del cultivo de esa música, ¿dónde vino? En la reunión, en el contexto de la iglesia. Lo que llaman en Estados Unidos los Black Spirituals, los espirituales negros. La iglesia de esclavos oprimidos que se reunían a cantar sobre sus dolores y sobre sus esperanzas. Y de ahí sale esto tan tremendamente potente, ¿no? Y pues hasta el día de hoy, lo que te decía hace un rato, la iglesia sigue siendo el lugar donde niños, jovencitos, niñas, jovencitas, tienen la oportunidad que no tendrían en ninguna otra parte de desarrollar sus dones. Por eso es que siempre, a lo largo de toda la historia, y así es hasta el día de hoy, la iglesia es, yo diría que la principal fábrica de músicos de nuestra cultura. Sí, y hablar de este tema es llevar a que nosotros como iglesia podamos evaluar si estamos habilitando los espacios también para darle la oportunidad a un niño que quiera aprender y mostrar también el talento que Dios le ha dado, el joven, el adulto, el anciano también, porque si sumamos, si construimos entre todos, mayor va a ser el resultado que podamos desarrollar dentro de la sociedad, una sociedad que está quebrada por el mismo pecado y que necesita un mensaje diferente. Has escuchado durante tanto tiempo tantos mensajes, como también tú lo hablaste, de odio, de maldad, de enemistad, de polaridad, y necesitamos hablar de un mensaje de fe y esperanza que prácticamente nace, crece y se desarrolla a través de la figura de Cristo. Estamos llegando a esta entrevista o este conversatorio tan maravilloso que hemos tenido con nuestro hermano amigo Santiago Benavides, y bueno, antes de dar a conocer también otros comentarios y preguntas, Santiago, ¿cuáles estrategias en este tiempo en el que muchos de nosotros hemos tenido que apelar? Esta es una muestra, la virtualidad, el hacer una conexión, una entrevista desde la virtualidad, en tu caso, trabajar también desde la virtualidad. ¿Cuáles estrategias podrías dar tú como pastor, como misionero, como músico, como creyente, a todos los que se desarrollan en el mundo de las artes y que quieren seguir impactando a Cristo, pero quizás se ven limitados por muchos factores que, como también tú lo dijiste, no empiezan sino por ellos? O sea, los límites y la oposición se la dan en ellos. Entonces, en medio de esta realidad que afecta al mundo entero, ¿qué estrategias pueden ellos o podrían ellos emplear para seguir cumpliendo con la tarea que Dios le ha dado?
Bueno, gracias. Voy a pedir tus disculpas y las de todos porque ya tengo un compromiso, entonces voy a responder esta preguntita y Sí. con mucho pesar voy a tener que ausentarme. Pero Ujú. quiero decirte que ha sido una conversación deliciosa. Percibo que las preguntas han sido, no son preguntas porque sí me Ujú. explico. Claramente hay un interés, hay un amor por la iglesia, por lo que el Señor está haciendo. Así que gracias, Iván, un privilegio estar acá. Que Dios te bendiga. Gracias por lo que Amén. estás haciendo. Sigue adelante. Un abrazo también a todos allá en Venezuela, en mi amada Venezuela, a la que espero visitar más temprano que tarde. Espero que muy pronto el Señor me dé el regalo de poder estar, Amén. el regalo de ir allá a comer cachapa. ¿Y Bueno, arepa? claro. Bueno, arepa sí como todo el tiempo, pero cachapa no es tan fácil Ok. porque no se consigue queso guayanés. Eso solo en Venezuela. Es Bueno, cierto. eh, para responder tu pregunta, ¿qué estrategias, cómo podemos seguir en estos tiempos? ¿Cómo podemos, sí, no solo seguir, sino incluso crecer? Ujú. Eh, yo creo que una de las lecciones más importantes que la palabra nos enseña es que tenemos que echar mano de lo que, valga la redundancia, tenemos a la mano. ¿Sí me explico? ¿Qué tienes en tu mano? Le pregunta Dios a Moisés en el momento de llamarlo. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Sí? Y si en tu mano lo que tienes es un celular, con eso se empieza. Si en tu mano lo que tienes es un 4, ¿sí? Con eso se empieza. Eh, una cosa que yo me he dado cuenta es que el enemigo nos tienta con un razonamiento y es este. Como no hay provisión, no nos atrevamos a la visión. Como no hay provisión, no nos atrevemos a la visión. ¿Yo para qué voy a siquiera soñar hacer esto? Si ahorita apenas a duras penas tengo un celular. Si Ujú. apenas tengo un cuatrico, no tengo nada más. Entonces no nos atrevemos a la visión por considerar que hay falta de provisión. La verdad del reino de Dios es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Primero está la visión y después la pro. Esa palabrita significa lo que nos lleva hacia la visión. Primero la visión y después la provisión. Entonces, queridos y queridas, arranquemos con lo que tengamos. ¿Sí me explico? Cuando Jesús nos cuenta la parábola de los talentos, ustedes ya conocen la historia, pero algo que me llama mucho la atención de el que escondió el talento es que dice, tuvo miedo y lo escondió, tuvo miedo. Y ese miedo no lo dejó ni siquiera tomar decisiones mínimamente lúcidas como haberlo llevado al banco, ni siquiera, ¿sí me explico? Sino que el miedo lo paralizó y lo llevó a tomar las peores decisiones posibles, ¿sí me explico? Ese miedo era racional, irracional, no sabemos, pero el punto es que fue el peor enemigo. Entonces, yo creo, si tú tienes un don, si tú tienes un llamado, si tú estás rodeado de unas condiciones que tú dices, en medio de esto, ¿qué puede pasar? En medio de esto no hay nada. Quiero decirte, Dios es especialista en los terrenos desérticos. Él es un especialista en eso. ¿Sí me explico? Te lo digo yo, que me hice músico cantando en las calles colombianas, en las calles bogotanas. ¿Sí? Y yo miraba hacia adelante mi vida y yo, créeme que muchas veces yo decía, ¿cómo voy a hacer para salir adelante en mi vida? ¿Cómo voy a hacer para sacar adelante un llamado de estos? Eso es imposible, no tengo los contactos, no tengo los recursos, mi familia no es una familia adinerada. Yo decía, ¿cómo va a ser posible esto? Pero sabes que Dios es especialista en hacerlo. Y tu parte es sencillamente agarrar lo que tienes y ser fiel con eso que tienes. Esa es tu parte. ¿Sí me explico? Haces canciones, hazlas, compónlas, regístralas, compártelas a través de tus amigos, pero empieza con esto. Ve a un lugar donde alguien necesita escucharlas. Agarra tu guitarra, tu cuatro, vete a un hospital y cántasela a alguien que lo necesite escuchar. Sé fiel con eso porque esa es la lógica del reino de Dios. El que es fiel en lo poco, después crece.
El diablo astutamente viene y nos dice, nunca vas a ser grande, así que nunca empieces. Es una mentira y es una inversión de la dinámica del reino de Dios. Si no es así, es todo lo contrario. Entonces, Gracias. Gracias, Santiago, por hacer la pausa en tu agenda y hacer la conexión con nosotros acá en Venezuela. Ha sido un tiempo maravilloso de poder escucharte y también aprender de lo que el Señor te ha dado. Oramos por ti, por tu familia, por el equipo que sigue trabajando, los proyectos que están sobre la mesa, para que Dios no solamente permita que se materialicen, sino que cada cosa que hagan como hasta ahora pueda seguir dando la bendición de que muchas personas puedan llegar al conocimiento de la gracia de nuestro Dios. Así que un fuerte abrazo para ti. Nos reencontramos en el momento que Dios así lo permita, ya sea desde la virtualidad o también de forma presencial, pero es nuestra oración, que Dios pueda seguir levantando, así como Santiago, muchos artistas que puedan glorificar a Dios, edificar a la iglesia y dar testimonio al mundo. Así que un gran abrazo para ti. Dios te bendiga. A todos los que hicieron la conexión en la mañana, ya mediodía, tanto allá en Canadá como en Venezuela, un gran abrazo también, que el Señor les bendiga y nos reencontramos la próxima semana. Hasta luego.